Bueno, ya ustedes pueden ver, los cristianos vivimos por la fe, mis queridos hermanos, y basamos nuestra vida. Fíjense, toda nuestra vida, los verdaderos cristianos, en aquellas cosas que no vemos por la fe. Nunca hemos visto a Dios, nunca hemos visto a Jesucristo, nunca hemos visto el cielo o el tercer cielo, nunca hemos visto el infierno. Usted y yo nunca hemos visto al Espíritu Santo, nunca hemos visto a los que escribieron las Sagradas Escrituras, nunca hemos visto un pergamino original, un manuscrito original de la Biblia. Usted y yo nunca hemos visto de la gracia de Dios, de las gracias en plural, podemos decir que Dios dice que nos dispensa a nosotros, no lo hemos visto con nuestros ojos, no son tangibles. Sin embargo, mis queridos hermanos, depositamos no solo nuestra vida, sino nuestro destino en aquello que nunca hemos visto. Esa es la fe, mis queridos hermanos, esa es la fe. Así es como vive el cristiano, verdadero cristiano, que tiene fe en lo que Dios ha hablado. Y claro que no solamente es creencia, la fe es una conducta, es algo que se hace realmente. Usted puede decir que usted tiene fe, mucha gente dice que tienen fe y que tienen mucha fe, pero la pregunta es ¿qué es lo que usted hace en base a esa fe? ¿Cuál es o cómo es su andar de fe? Yo creo que podemos decir esto porque la fe es mucho más, mis queridos hermanos, que un simple credo, un sistema de creencia religiosa. Es mucho más que eso. Y créanme, al diablo estoy seguro que le gusta que muchos estén convencidos de que creen en Dios, siempre y cuando no sigan a Jesucristo en obediencia. ¿Qué les parece? La Biblia nos pide, por esta razón, y no es en vano, hermanos, nos pide que nos examinemos a nosotros mismos. Lo dice la Biblia, no soy yo el que lo estoy diciendo. Debido a que es fácil creer, es fácil pensar que tenemos fe, cuando en realidad lo que podemos tener es simplemente lindos sentimientos y creencias en alguna religión. Y la Biblia lo dice bien claro, el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios, en segunda carta también a los Corintios, él le dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, examínense, dice, probaos a vosotros mismos. O sea, esto es algo que tenemos que hacer usted y yo cada día, pruébase, no se deje engañar por sentimientos, o por cosas externas. Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? El poder de Cristo demostrado, su gracia en su testimonio. A menos que estéis reprobados. Es decir, que haya fallado esa prueba. Es decir, que haya visto que es falsa su creencia o que no esté en la gracia de Dios. Ahora, la fe en Dios es, hermanos, una respuesta positiva. Es una respuesta positiva a lo que Dios ha dicho, al propósito mismo de Dios. Así que nos ayuda mucho a evaluarnos para ver si nuestra vida se trata de realmente agradar a Dios por medio de la obediencia alegre, o si se trata de seguir mis propios deseos sin tener en cuenta a Dios. ¿Cuál es su vida? Analice, haga su examen, porque Abraham oyó la voz de Dios, Dios lo llamó, él lo escuchó y entonces actuó con fe. Y por eso podemos comenzar por decir que Abraham conecta la fe con la obediencia. Después de analizar, como ya analizamos en semanas atrás, hablamos de Abel, ¿verdad? Hablamos de Noé. El autor de Hebreos se mueve ahora hacia Abraham.
Y claro, si usted quiere verlo todo en un solo versículo, pues aquí lo tenemos. En caso que no digamos más nada, aquí usted tiene el resumen. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y qué dice además? Y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, nótese aquí la palabra fe, cómo se asocia con la palabra obediencia. Es decir, es vivir en sumisión a lo que Dios ha dicho o Él ordena. Esa misma es la esencia de la fe. Sin eso no existe la fe. La verdadera fe cristiana no existe. Puede ser un lindo sentimiento o cualquier otra cosa, pero si su fe no lo mueve a seguir a Jesucristo y su palabra, esa no es fe bíblica. Abraham, como ustedes saben, vivía en un contexto totalmente pagano. Cuando Dios lo llamó y Dios le habló a él y Dios le dio la promesa de que él sería padre de una gran nación. ¿Y cuál fue la promesa? ¿La recuerdan? Dios le dijo que tendría, o sea, él y Sara tendrían un hijo, pero el problema es que había que esperar. Tenían que esperar unos 25 años para que esto ocurriera. ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta esperar? A mí no me gusta esperar, no me gustan las colas, no me gustan las esperas. Yo sé que muchos de ustedes dirán, en mi país yo tenía que hacer colas, pero aún aquí a veces hay que hacer colas. A mí me ponen nervioso las colas. Me da cierta ansiedad cuando tiene que esperar un tiempo. No me gusta esperar, pero tuvieron que esperar. Y ese hijo Isaac llegó a ser, si ustedes habrán leído la historia, el padre de Jacob y de Saúl. Y por supuesto Jacob fue el llamado por Dios, en efecto, fue quien edificó la gran nación con los 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel. Pero uno de esos hijos, José, salvó a la nación en tiempos de crisis, de hambruna, salvó a la nación en tierra de Egipto, y posteriormente Moisés salva a la nación sacándola de la esclavitud de Egipto. Ahora, volviendo a Abraham, la escritura es muy clara y dice así, que Abraham creyó. No dice que creyó en Dios solamente, dice creyó a Dios, lo que Dios dijo. Y eso le fue contado por justicia, fue justificado por esa fe en primer lugar. Así que, mis queridos hermanos, como les dije, no nos gusta esperar, pero la fe sabe esperar. Así como el amor sabe esperar, la fe sabe esperar también. Y puede esperar. Pero mientras esperamos, obedecemos. Esa es la verdadera fe. Sabe esperar, pero mientras espera, obedece. Dice así la palabra del Señor en Hebreos, dice que por la fe Abraham, ¿qué? Obedeció cuando no sabía a dónde tenía que ir. Así que por esa fe, él vivió en tiendas de campaña. O sea, él tenía que estar listo, preparado para que cada vez que Dios le hablara, mudarse, ir y continuar en esa jornada. Y los creyentes de hoy, mis queridos hermanos, los verdaderos creyentes de fe se ven a sí mismos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Eso es lo que hace la fe. La fe verdadera en el Señor, en su palabra, no nos ancla aquí a esta tierra, sino tenemos la mirada puesta en el más allá. Dice el apóstol Pedro, dice, amados, yo os ruego, ¿como qué? Extranjeros y peregrinos. ¿Se ve usted así? Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, tan sencillo como esto. Así se ven los cristianos, los verdaderos de fe, hombres y mujeres de fe. No andan buscando el paraíso terrenal. Esa no es su prioridad. Ese no es su mayor anhelo. Es decir, tiene la mirada puesta en lo celestial. Y por supuesto, miren que como dice la palabra, el que tiene esta mirada, ¿qué hace?
Hay un proceso, si usted se fijó allí, se abstiene de los deseos carnales. Lo que quiere decir es que quita todo aquello que le atrasa en esa jornada como peregrinos que somos. Todo pecado, toda aquella cosa que atrasa nuestra vida, nuestra carrera, nuestra dedicación. Evalúe su vida, hermano. Si hay algo que le está atrasando en serle fiel al Señor, en ser persistente, constante en la obra del Señor, en las cosas del Señor, eso es parte de esa obra de la carne que busca atrasarle. Pero podemos, mis queridos hermanos, ser bendecidos por Dios si lo obedecemos. Ahora, si no, al atrasarnos, ¿saben qué? Estamos perdiendo gozo, estamos perdiendo bendición, estamos perdiendo recompensa. ¿Usted conoce algún inversionista que invierte para perder? Yo no conozco. Vaya, puede ser que uno pierda en una inversión, pero la verdad es que nadie busca perder. Y esto es lo que está diciendo la palabra. Camine de tal manera que usted invierta para ganar, no para perder, no para atrasarse. Y por eso Abraham tenía su mirada en la ciudad celestial. En cuanto usted empieza a mirar y amar tanto las cosas del mundo, usted empieza a atrasarse en el crecimiento espiritual. Él vivió con la mirada puesta en las cosas futuras, pero entre paréntesis quiero volver a enfatizar, lo primero que ocurre ante la obediencia es que somos justificados por esa fe. Cuando es verdadera, Dios sabe que lo es por la gracia de Dios que actuó, que obró, y somos justificados por esa fe en la obra de Cristo. Es decir, para ellos la promesa era futura, para nosotros ya ocurrió en el pasado, pero todo apunta a un mismo lugar. Ahora noten que el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, él subraya a Abraham como el que alcanzó la vida entre los muertos por esa fe, por haber creído en Dios, por haber creído en lo que no se veía. Vamos a ver, dice así la palabra del Señor: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Realmente se refiere más que nada a la gente de fe. Dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida, ¿a quiénes? A los muertos espirituales, y llama las cosas que no son como si fuesen. Por medio de la fe vemos lo que está en el futuro como si lo tuviéramos delante. Abraham fue considerado, hermano, justo, no por lo que hizo, ya sabemos lo que Abraham hizo, y lo que hizo le dio el título de ser padre de los hombres y mujeres de fe, padre de la fe, sino que creyó en Dios, y por creerle a Dios precisamente es que él fue justificado por Dios. Y esa fe se hizo evidente en sus obras. O sea, la verdadera fe nos mueve a obedecer. Ahora, si vamos por ejemplo a Santiago, el hermano de Jesús, obispo de la primera iglesia bautista de Jerusalén, la primera iglesia, vamos a decir, de Jerusalén, pues allí señala Santiago precisamente a Génesis 22, donde Abraham ofrece a su hijo Isaac. Tremendo momento, vamos a volver a ese punto después, pero fíjense, dice así: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Sí, claro, si usted no lee lo que viene después, usted piensa que está diciendo que somos justificados por las obras, no por la fe. Pero la pregunta que dice después, ¿no ves que la fe actuó? O sea, porque la fe es acción, la verdadera fe actúa según Dios. Si no es fe por la gracia de Dios, recuerda, por la gracia por medio de la fe. Si no está la gracia, no es fe verdadera. Entonces, a veces se envuelve esta historia, hermano, la envolvemos en un aire de dramatismo espiritual, que dejamos de ver la realidad humana aquí en todo esto, pero es profundamente humana. Analice. Digo esto porque Abraham era un hombre de carne y hueso como somos nosotros. Y
Era un anciano, este era uno de años dorados y años dorados avanzados. Ustedes saben que cuando Abraham tuvo a Isaac, ¿qué edad tenía? Nada más, tenía 100 años. ¿Qué les parece? 100 años. Su vida y sus raíces estaban profundamente arraigadas allí en aquella Mesopotamia, donde él estaba muy tranquilo con aquellos vínculos familiares. Allí estaba su herencia, allí estaba todo lo que representaba su estabilidad. Esta era la zona de confort de él. Pero en medio de esa zona de confort y seguridad, Dios lo llama. Es un llamado radical, porque ustedes saben, Dios le dijo, sal de esa tierra, deja a tu familia detrás, deja todo lo que tú conoces, todo lo que te resulta cómodo. Yo te voy a llevar a un lugar que tú no conoces. Y no te preocupes, yo te voy a guiar en el camino. ¿Cómo respondería usted con 80 años de edad, por ejemplo, que le digan eso? Y hay personas jóvenes y Dios les está hablando, les está llamando y están lentos y van atrasando el camino en esa jornada. No perdamos el tiempo. ¿Cuántos creemos que Dios es grande, es maravilloso y lo que Él tiene para nosotros es grande y maravilloso? Hermanos, si de verdad lo cree, empieza a actuar así, como ese Dios grande, poderoso, maravilloso. Así tenemos que actuar ahora en nuestro compromiso con Dios. Y bueno, lo extraordinario no fue lo desconocido del destino, porque en realidad, o al fin y al cabo, ninguno de nosotros sabemos qué nos va a pasar mañana. Nadie sabe. Yo digo que lo extraordinario simplemente fue la fe en lo que Dios le dijo, sin él saber a dónde él iba. No tenía un mapa, no tenía un, ¿cómo le llama a esto? Un rastreador GPS, no tenía nada de esto. Simplemente obedeció, oyó a Dios y partió para donde Dios le dijo. Y hermano, eso requiere fe. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes van a empezar a actuar así ahora, hoy? Casi siempre decimos, ay, qué bueno, sí, Dios dice esto, qué lindo lo que dice la Biblia. Pero ahí lo dejamos. No, el Señor no está hablándole al que está al lado tuyo, te está hablando a ti. Es a ti el que te está hablando, ¿qué vas a hacer tú? Y miren, hay algo profundamente revelador aquí en el estilo de vida de Abraham, como también de su hijo Isaac y sus nietos. Es decir, que todos ellos vivieron como peregrinos. Nunca construyeron una casa permanente. Vivieron de esa manera, o sea, habitando en tiendas. Era una vida móvil. No sé cómo ustedes actuarían en una situación así. Así como fue Israel en el tiempo que estuvieron en el desierto. Pero lo que quiero decir es que no había un lugar fijo que ellos pudieran decir es mi hogar. Pero lo que lo destacaba realmente a ellos, lo que hacía digno de imitar, mis queridos hermanos, es que ellos no vivieron esperando establecerse aquí en la tierra con residencia permanente. La mirada estaba ¿hacia dónde? Hacia la gloria. Hacia la gloria, mis queridos hermanos. Miren lo que dice la palabra. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuántos caminan cada día mirando eso? Es una batalla, porque usted está todo el día o todo el tiempo mirando el celular y ve ¿cómo se dice? Todas estas, como le llaman, medios sociales que tenemos aquí. Déjame ver, porque ahí tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos toda esta serie de cosas, y todo lo que estamos viendo constantemente son las cosas de este mundo. Y nuestra mente no está concentrada en las cosas celestiales, las cosas que tenemos que pensar, para no perder el tiempo en esta jornada, amados hermanos. Su mirada estaba puesta más allá de este mundo, anhelaba una ciudad no terrenal, sino diseñada, edificada por Dios.
Ahora miren, este detalle, Jesucristo le dijo a aquellas personas de sus días, les dijo, o sea, a los judíos que habían creído en Él, supuestamente habían creído en Él, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego les dice, fíjense, permanecer en la palabra es igual a decir obedecerla, seguirla, ¿no? Pero dice, y conoceréis la verdad. Si usted quiere saber la verdad, usted tiene que estar y permanecer en la palabra del Señor y Él le va revelando la verdad. Y dice, y la verdad os hará ¿qué? Libre para no pecar, para hacer lo que honra a Dios, para caminar en el poder del Espíritu Santo. Y entonces estas palabras como que incomodaron a los fariseos, se inquietaron enormemente y les respondieron con tremendo orgullo. La respuesta fue así: linajes de Abraham, allá van con Abraham, ¿no? Somos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les estaba diciendo, ustedes son esclavos de sus pecados, de esa religión que están siguiendo, no que son libres. Pero entonces, miren el Señor lo que les dice. Le dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, hay acción por esa fe. Si ustedes son de Abraham, tendrían la fe de Abraham, actuarían como Abraham. Abraham me vio a mí desde el pasado y ahora estoy aquí delante de ustedes y ustedes no me ven, por lo tanto no tienen la fe de Abraham. Por eso le dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Cómo lo vio? Dice, y se gozó. ¿Cómo fue eso? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Uno miraba hacia el futuro y ahora ellos lo tenían delante. No lo veían. Nosotros miramos al pasado, hacia el mismo lugar, mis queridos hermanos. Abraham no solo deseaba la tierra prometida, sino algo mayor. Él anhelaba, mis queridos hermanos, esa promesa divina, que se cumpliera la venida del Redentor. Cuando Pablo enseña la doctrina de la justificación, también usa a Abraham. ¿Por qué? Bueno, porque, hermanos, no hubo una salvación para para Israel en el Antiguo Testamento y otra salvación para los del Nuevo Testamento después de Jesucristo, para la iglesia. Siempre ha sido la misma, el mismo camino. Es decir, aunque en el Antiguo Testamento es cierto que se ofrecían los toros, los machos cabríos, esos rituales realmente, ninguno de esos rituales tenían el poder para perdonar pecados, ninguno de ellos. Entonces, si analizamos, eran simplemente sombras, apuntaban a lo que era real, a lo que vendría. Es decir, el sacrificio perfecto de Jesucristo, porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Abraham creyó en esa promesa, aunque él no la vio. Nosotros creemos en esa misma promesa, porque también la vemos por fe, y que ya ocurrió en la cruz del Calvario. Así que miramos también al mismo lugar. La fe de Abraham y la nuestra miran al mismo lugar, a la cruz del Calvario. La única diferencia, hermano, es la dirección del tiempo. Uno miraba hacia adelante confiando en que se iba a cumplir. Nosotros miramos hacia atrás sabiendo que se cumplió en Jesucristo. Así que el camino de salvación es el mismo. Es por la fe en el Redentor. Así que no hay dos formas de ser salvo, hay solamente uno. Por gracia, por medio de la fe. Nos movemos ahora un poco hacia Sara y con ella vamos a terminar porque no vamos a poder continuar por el tiempo. Queremos también tener la Santa Cena del Señor. Pero dice acerca de Sara, aprendemos, ¿no?, que la fe se conecta con el saber que Dios es fiel. ¿Cuántos creemos que Dios es fiel, hermano? Amén. Porque Él es fiel, yo puedo confiar en Él, ¿no? Nadie puede confiar en alguien que sabe que no es confiable. No. Esto es muy importante. Y nos dice la palabra del Señor
en Hebreos 11 dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Claro, imagínense, a la edad de 80 años, señores, esta señora dio a luz. Perdón, a los 90 ella dio a luz. Y Abraham tenía 100 cuando eso. Así que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, toda su vida estéril, dice, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y esto es bueno que lo aclare, porque algunos pueden decir, no, en ese tiempo las mujeres podían tenerlo. No, dice aquí, fuera del tiempo, de la edad, totalmente. ¿Hay alguna persona aquí mayor de 80 años, 80? Imagínense que alguien le diga al médico, le diga, usted está encinta. Y sería algo increíble eso, ¿no? A una persona de esa edad. Bueno, Sara lo entendió muy bien. Ella juzgó que Dios era fiel, que había cumplido o que cumplía con su promesa. Sí, se había demorado un tiempo para nosotros, pero Dios tiene su tiempo, ¿sí o no, hermano? A nosotros nos parece tarde algo y no entendemos por qué no llega lo que queremos, pero no piense que es que hay algo que está mal o que Dios nos ha perdido el control. No, usted está donde Dios quiere que usted esté. Eres soberano y Él tiene sus propósitos. Así que confiar en aquel que no miente, en aquel que no falla, es esencial en la fe. Y aprendemos que con esto que no existe fe sin palabra de Dios, sin promesa de Dios, porque así podemos estar convencidos de su fidelidad. No podemos estar de otra manera convencidos si Él no nos habla, si Él no nos da la promesa. Así que es necesario la promesa, es necesario su palabra. Por eso dice la Biblia que la fe es por el oír de la palabra misma de Dios. Entonces vemos después, hermanos, un interludio que no vamos a leer porque sería muy laboroso, pero en Hebreos 11, del 13 al 16, allí vemos que se resume la experiencia de todos estos héroes de la fe. O sea, que dice allí que todos estos murieron ellos murieron con esta clase de fe. Tenían algo muy en común. Y es decir, que ninguno de ellos vieron la promesa cumplirse en sus días, pero la vieron mirando al futuro por la fe, desde lejos lo vieron. Y así es como andamos en este mundo, hermanos, mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante, confiando en que el Señor guía nuestros pasos. Todos ellos murieron con esa misma fe. Y eso los unió a todos ellos. No por lo que alcanzaron o por lo que hicieron en este mundo, sino por lo que esperaron, por esa seguridad, esa certeza de lo que vendría para el pueblo y para ellos en la vida eterna. Es decir, sabiendo que Dios cumpliría su promesa. Abraham caminó esperando la tierra prometida, pero no terrenal, mis queridos hermanos, y murió y pasó a esa tierra gloriosa. Así que, hermanos, continuaremos la próxima semana con el tercer punto. Tenemos mucho más que decir acerca de Abraham. El próximo punto va a ser cómo Abraham conecta la fe con confiar en el poder de la resurrección. Y vamos a ver una parte de la historia magnífica, tan poderosa, y que fue una gran prueba también para Abraham, que yo estoy seguro nos va a bendecir a todos. Vamos a ver también como seres humanos a veces queremos ayudar a Dios, y Sara quiso ayudar a Dios, y a veces por querer ayudar a Dios metemos el pie donde no tenemos que meterlo, y hay consecuencias de eso. Lo mejor es confiar en el Señor, pero andar en su palabra, en obediencia. Él se ocupa de todo lo demás, hermanos. Él se ocupa. A veces decimos, no, porque no puedo esto, porque tuve este problema, porque tuve esta situación. Pero al final y al cabo, tenemos que entender que todo se trata de confiar en Dios, entregárselo a Él. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
¿Y saben qué? Todas las demás cosas van a caer en su lugar. Pero a veces lo que hacemos es mirarlo al revés y es allí donde nos atrasamos. Porque creemos que vamos a atrasarnos, que vamos a perder, creemos que hay que hacer esto, y no nos damos cuenta que lo único que tenemos que hacer es seguir al Señor. La voluntad del Señor, hermano, es lo que importa. Y eso fue lo que siguió Abraham. Y qué mejor ejemplo que el que nos dio Jesucristo. Cuando el diablo lo tentó y le dijo, pero convierte el pan, la piedra en pan. Miren, había una lógica, tenía hambre físicamente, él necesitaba comer. Y además era el Hijo de Dios, tenía el poder para hacerlo. ¿Por qué no? Hay una lógica. Pero ¿saben qué? No es cuestión a veces de lo que parece que es bueno. Y ahí es donde el diablo nos engaña a nosotros muchas veces. Nos hace creer que algo es bueno porque realmente no es malo. Y que es necesario. Y realmente es necesario. Pero lo que no calculamos es si es o no voluntad de Dios. Porque no oramos. Porque no buscamos la palabra del Señor. Porque no estamos caminando en ella. Jesucristo estuvo en oración en todo ese tiempo y pudo decir, escrito está. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, responder según lo que está escrito. Eso es fe. Eso es fe en la palabra de Dios, cuando respondemos según ella. Hermanos, que el Señor les bendiga.